Buenas noches. Audio 8. Mi nombre es Eduardo Luz Ita. Soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Como algunos amigos que me han dispensado el honor de escucharme, saben que yo he utilizado estos medios electrónicos para difundir la Constitución uruguaya, el sistema legal uruguayo y para analizar el contrato celebrado por el gobierno de la República con la empresa finlandesa UPM a los efectos de instalar la tercer planta de celulosa a las orillas del Río Negro en el departamento de Durazno, en las cercanías del pueblo Centenario. Estos audios los realizo primero por mi actividad docente, que entre otros fines incluye el de difundir los conocimientos a los cuales uno ha accedido en virtud de la profesión que he optado. Segundo, lo hago en forma absolutamente desinteresada de todo aspecto económico, político partidario, laboral e ideológico. Tercero, y lo más importante, al amparo de lo que dispone el artículo 29 de la Constitución, que establece que es absolutamente libre la expresión del pensamiento en todo el territorio de la República. Y el autor de ese pensamiento y de la libertad de expresión es responsable si en virtud de la utilización de ese derecho consagrado en la Constitución vigente, que es la de 1967, hiciera un abuso de él, abuso que deviniere en un delito. Como nada de lo que hago está encuadrado dentro de una figura prevista o descripta en el Código Penal, me muevo con absoluta libertad de conciencia y en forma racional. En estos audios yo me he detenido a analizar hasta el momento las consecuencias, algunas de las consecuencias gravísimas del contrato absolutamente inconstitucional e ilegal firmados por los secretarios de la Presidencia de la República con la firma UPM, sin ninguna competencia para hacerlo, y con esa orientación continúo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para realizar el proyecto ferroviario para la empresa UPM, para la empresa finlandesa, decretó en una licitación internacional pública, y esto insisto, en una licitación pública internacional. La palabra pública es muy importante. Bueno, le dio ganador de esa licitación al llamado Grupo Vial Central, cuyo accionista mayoritario es una empresa española asociada a una serie de empresas nacionales y otras. Esa obra de infraestructura millonaria se va a realizar al amparo de la ley 18.786, conocida como Contratos de Participación Público y Privada. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que el Estado, ante la imposibilidad de realizar una obra pública por el costo que ella tiene, se la encarga a un privado, el privado la realiza, y el Estado arregla un sistema de pago en cuotas por determinado periodo de tiempo hasta la finalización del pago de lo que la empresa insumió la realización de dicha obra. Todos los gastos que realiza el gobierno uruguayo, absolutamente todos, deben pasar por el examen del Tribunal de Cuentas, un órgano creado en la Constitución de la República que examina la legalidad del gasto. Es decir, el tribunal no se detiene a examinar la conveniencia del gasto. No analiza si el gasto es conveniente o inconveniente, pertinente o impertinente, sino que simplemente se expresa sobre si el gasto es legal o ilegal. Si es ilegal, lo observa, y esa observación debe traer como consecuencia que el organismo estatal observado, porque el gasto es ilegal, puede modificar el gasto de acuerdo a lo que el tribunal le sugiere, o insistir en el gasto, aún contra la opinión del tribunal, y ahí la Constitución establece que ante esa situación el tribunal denunciará al organismo estatal que se aparta de su dictamen a la Asamblea General
para que la Asamblea General llame a los responsables de ese organismo a que den sus explicaciones a ver por qué no se atuvieron al dictamen del tribunal que establece que el gasto es ilegal. Les digo como dato complementario que al cabo de un año, y esto está en las páginas web del Tribunal de Cuentas, es una información pública, hay miles de observaciones del Tribunal de Cuentas que el Tribunal de Cuentas comunica a la Asamblea General y la Asamblea General no lo trata. Es decir, que nuestra Asamblea General incumple un mandato constitucional de apoyar al Tribunal de Cuentas en las decisiones que son desoídas por la administración pública. Ahora bien, volviendo al contrato con UPM. Ese contrato que celebró Uruguay con la empresa UPM y por el cual Uruguay se obliga a construirlo el ferrocarril, eso ya no hay ninguna duda al respecto, se hace en virtud de la ley 18.786 que autoriza a la realización de esos contratos. El contrato por el cual se va a construir el tren es de una duración de 15 años y si bien la información oficial dada a la opinión pública establece que esa obra cuesta 800 millones de dólares, según información a la cual hemos accedido, el Uruguay pagará 148 millones de dólares por año durante 15 años, lo que da un total de 2.200 millones de dólares por la construcción del tren para la empresa UPM. Ahora, esos contratos, es decir, 2.200 millones de dólares, 148 millones por año durante 15 años. Ahora bien, esos contratos de participación pública-privada, prevista en la ley 18.786, se deben regir por los siguientes principios. Principio A, transparencia y publicidad. Todas las actuaciones desarrolladas en el marco de los proyectos de participación pública y privada serán públicos y estarán sujetos a los mecanismos de control. En este caso, el contrato fue secreto, es decir, que violó en primera instancia o en principio el artículo 4. El literal B del artículo 4 de la ley dice la protección del interés público. Todo proyecto de participación pública-privada deberá procurar el beneficio público. La participación y control serán de aplicación durante toda la vigencia del contrato. El gobierno, al firmar el contrato, o al establecer las bases en las cuales firmará el contrato, no fundamentó cuál es el beneficio público debidamente como lo establece la ley. Y además el literal J establece que los proyectos ejecutados a través de los mecanismos de participación pública y privada deberán adoptar las medidas de protección al medio ambiente en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Lo que, según los informes ambientales de instituciones privadas, no se ha cumplido y la autorización ambiental del Estado no se ha dado. Es decir, la Dirección Nacional de Medio Ambiente no ha aprobado aún el informe ambiental de la empresa UPM, por lo tanto, no se puede firmar un contrato si aún no se sabe si está asegurada la protección del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras. Ahora bien, nosotros hemos intentado obtener el dictamen del Tribunal de Cuentas, es decir, salió publicado en diversos medios de prensa, incluso importantes voceros del gobierno, que el Tribunal de Cuentas había aprobado el contrato relacionado. Ahora, curiosamente, el Tribunal de Cuentas no publicó en su página web, como publica habitualmente, sus dictámenes, es decir, que lo mantuvo, si se quiere, en secreto. Por lo tanto, se recurrió a la ley 18.381, que es la denominada Ley de Acceso a la Información Pública, por lo cual los organismos públicos en determinadas circunstancias están obligados a dar la información que la ciudadanía le pide. Es decir, que hubo que recurrir a una ley para que el Tribunal de Cuentas informara cuál había sido su dictamen, lo que en primera instancia se había negado. Ahora, en virtud de esa ley, que el Tribunal de Cuentas respetó estrictamente,
nos dio el dictamen que había realizado el Tribunal de Cuentas aprobando el contrato, pero curiosamente nos enteramos que el 23 de octubre del 2018 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había resuelto clasificar la negociación de ese contrato, es decir, la información referente al contrato, como reservada. O sea que, contrariando lo que dictamina la ley, que las licitaciones deben ser públicas y transparentes, y además el mismo nombre lo dice, licitación pública, el Ministerio de Transporte lo decreta reservado, es decir, secreto. Ahora, ¿eso se puede hacer? ¿Se puede declarar secreta una negociación? Sí, se puede hacer, porque la propia ley 18.381 lo admite. Ahora vean ustedes en qué circunstancias la ley admite que una información deba ser decretada en reserva o en secreto. Y leo textualmente porque siempre hay que remitirse al texto. Las opiniones son todas válidas, pero nada más válido que un texto. Como todos sabemos leer y escribir, toda persona que sepa leer y escribir, es decir, el 100% de los uruguayos, o prácticamente el 100%, pueden entender perfectamente lo que la lectura se expresa. Es decir, que la lectura es importante, las opiniones también son importantes, pero en este tipo de audio, en el cual yo trato de ser objetivo, y creo que lo logro, me amparo en la lectura. ¿Qué dice la ley? Información reservada. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda. Es decir, ¿cuándo el Estado puede decir esta información la declaro reservada? Cuando sucede lo que a continuación le digo, que lo dice la ley, no lo digo yo. Primero, comprometer la seguridad pública o la defensa nacional. Claramente la construcción de una vía no compromete ni la seguridad pública ni la defensa nacional. Menoscabar la conducción de las negociaciones o de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter reservado al Estado uruguayo. No es el caso. Acá no estamos recibiendo ninguna información de ningún estado. Tercero, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria de un país. No creo que la construcción de una vía para una empresa papelera dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. D. Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. Es decir, en este caso se puede reservar la información si de esa información depende la vida de las personas. Bueno, no creo que la construcción de una vía amerite esa categoría, ¿verdad? Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales. Ahí la ley le permite, bueno, si hay un descubrimiento científico, para proteger ese descubrimiento científico, es importante declararlo reservado. No es el caso de la construcción de una vía. G. Afectar la provisión u opiniones o recomendaciones que formen parte de un proceso deliberativo. De la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada. Bueno, tampoco es el caso, porque en una licitación pública en el cual se va a construir una vía, no creo que haya ninguna información que esté descrita en ese literal. Es decir que la ley en la cual el ministerio se ampara para decretar la reserva del contrato no le permite decretar la reserva del contrato. Estamos ante otra ilegalidad más y otra inconstitucionalidad más. Les recuerdo que todo proyecto de participación pública-privada deberá procurar el beneficio público, respetando la participación y el control. La decisión de ocultar el procedimiento de adjudicación del proyecto ferroviario ya es una señal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué voy a ocultar algo? Si está bien, no lo oculto. Ahora, esto no es solamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas siguió la misma vía cuando declaró confidencial todo el proceso de negociación para habilitar la nueva planta de celulosa de la multinacional finlandesa. Es decir, que ahí hay
como una asociación o una complicidad, en el buen sentido de la palabra, para mantener esto en secreto. Por algo se quiere mantener en secreto. Ahora, la administración pública ha dicho que esta vía no se hace para UPM. Lo he oído yo por lo menos en la empresa, ¿no? Es decir, no sé para quién se hace, pero no para UPM. Sin embargo, las autoridades insisten en que debe estar pronto al 2022 toda la estructura, que es la fecha que el contrato prevé para que la empresa UPM resuelva si se instala o no. Es decir, si hacemos bien los mandados, ellos verán si se instala o no se instala. Ahora, acá hay otro actor que tiene una importancia clave, que es la DINAMA. ¿Qué es la DINAMA? La Dirección Nacional de Medio Ambiente. Las autoridades de la DINAMA han dicho que no es competencia de la DINAMA habilitar o no un proyecto, cuando se lo ha consultado. Es decir, ellos dicen, nosotros no estamos para habilitar o no un proyecto, nosotros estamos para el tema medio ambiente. Ahora miren lo que dice la ley 16.466, que regula el funcionamiento de la Dirección de Medio Ambiente. En su artículo 7 dice: para iniciar la ejecución de las actividades de construcción u otras obras de un proyecto, los interesados deben obtener la autorización previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y el artículo 16 agrega que el Ministerio deberá negar la autorización si considera que el proyecto provoca un impacto ambiental negativo o nocivo. Ahora, esa autorización es previa. Por lo tanto, acá no se puede hacer absolutamente nada si la autorización no está dada. Y aquí nuestro gobierno ha comenzado ya con las obras, ya con las expropiaciones, ya con todos los movimientos para poner en marcha el contrato y para realizar la obra. Es decir, que aquí tenemos otra ilegalidad y otra inconstitucionalidad. La autorización es previa, y la palabra previa no admite dos interpretaciones. Previo es antes, y alcanza a todas las actividades vinculadas a la ejecución del proyecto. Por lo tanto, en el cúmulo de inconstitucionalidades e ilegalidades que este contrato encierra, esta es uno más. Ahora yo, como docente universitario, me pregunto, si esto lo sé yo, que soy un insignificante profesor, nadie más lo sabe. Es decir, todo el espectro político, y no hablo del partido de gobierno, hablo de todo el espectro político, ¿no lo sabe? Lo dudo. Ahora, si lo saben y no lo denuncian, cosa que está perfectamente legítimo, lo pueden hacer, ¿cuál es la conclusión que uno saca? Y no lo hacen porque están de acuerdo, porque pudiendo decir esto que digo yo, no he oído que se diga. Por lo tanto, me permite, puedo estar equivocado, sacar una conclusión, y aquí sí es una conclusión, no es una lectura, de que podrían estar todos de acuerdo. Bueno, les agradezco su atención, disculpen la fecha en la cual hago este audio, la hora, y si a alguno le sirve este aporte, habré cumplido mi tarea. Y me despido con una palabra, con una expresión que nos enseñó Mahatma Gandhi. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Gracias.